Carlos. Gracias, don Vicente Barrio, por esa oración tan linda. Es una oración testimonio, ¿no? Me queda muy poco que contar después de esa oración. Bueno, Carlos, usted alguna vez, no, con mucho cariño, alguna vez nos refirió que, y lo ha dicho, que usted viene de una familia judía, y los judíos tienen fama de ser muy religiosos, pero usted era una persona profundamente atea. ¿Qué fue lo que sucedió con usted, un hombre nacido en la Argentina, que se fue a vivir a Venezuela, y que decidió volverse ateo y que tenía ciertas ideas muy rebeldes? Cuéntenos acerca de eso, Carlos. Bueno, gracias, Donizetti, por la oportunidad que me das a través de vivelestereo.com. Ya tendremos más de 1000 personas, quién sabe más también, oyéndonos. Es un gran privilegio para mí poder compartir en esta mañana lo que tú me pides, pues, que haga. Ojalá que nos queden 5 minutos para tratar el tema, que es apasionante, pero gracias a Dios que siempre tenemos mañana para continuarlo. Entonces, cuento rápidamente, ¿qué fue lo que me volvió ateo? Yo nací en un hogar en donde mi padre era judío, pero era ateo, o sea, nunca se habló de Dios. Nosotros éramos de la parte, eran totalmente incrédulos en la existencia de Dios. Habían emigrado de Rusia en el pogrom del zar, el zar pues a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, había instaurado un proyecto de eliminar a la tercera parte de los judíos, de ponerlos presos a una tercera parte y de exiliar a una tercera parte. Entonces, no sé si alguien vio la película Violinista en el Tejado. Bueno, más o menos esa es la historia de la parte judía que vivía en Rusia de mi familia. La otra parte es la parte de mi madre y de familia italiana, católica, que perdió a su madre a los 6 años y a su padre a los 9 años. Quedó huérfana de padre y madre y fue criada en un colegio religioso hasta la edad de 20 años. Y cuando salió con un profundo rencor hacia Dios, de manera que había por una parte un ateísmo total, una falta de creencia en la existencia de Dios, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos judíos pues abandonaron la idea de la existencia de Dios porque no podían aceptar o comprender cómo pues había permitido que 6 millones de hombres, mujeres, niños, ancianos murieran en las cámaras de tortura de los nazis. Entonces, por una parte había una total ausencia de las expresiones de Dios, y por la otra había una especie de rencor religioso por el concepto pues de ese Dios religioso que la gente puede llegar a aborrecer. Entonces yo me crié en ese estado de cosas. Sin embargo, como no fui bautizado según la tradición católica, y creo que me bautizaron como a los 6 años, una cosa de esas. Entonces, a los 9 años, yo a los 9, 10 años ya, pues, iba a un colegio religioso y me pusieron en un sitio donde se fabricaban las hostias. Era una máquina automática de hacer hostias, y entonces pude comprobar allí que cuando a uno se le olvidaban las hostias, pues creaban ese moho, se podrían, ¿no? Y también conseguí en alguna oportunidad, cuando se le olvidaba al sacerdote, pues, el asunto de la hostia metida en el vaso o en el plato, pues creaba cierto moho, se podría, pues, ¿no? Por la humedad. Entonces, yo desarrollé una profunda desconfianza, y junto con unos amigos muy terribles que tenía, porque yo siempre me juntaba con gente de los
que se llaman del bajo fondo. También yo vivía en un sitio que no era donde vivían los ricos ni nada de eso. Teníamos grandes necesidades, entonces siempre estaba mis amigos y yo mismo, pues era ladronzuelo, mentirosillo, que andaba todo el día con la onda metida en el bolsillo, tratando de hacer daño, de romper las ventanas. Era un chico no muy bueno. Entonces, tenía un amigo que le decíamos el Guerino, que era un muchacho terrible, y él me enseñó pues a robar iglesias. Entonces íbamos a la iglesia y le robábamos mientras alguien hacía un escándalo, un ruido disuasorio, atraía la atención de la gente. El otro pues robaba las limosnas que se ponían allí en los santos. Entonces, en las primeras oportunidades yo corriendo detrás, porque nos salían los sacristanes y el cura nos salía detrás para ver si lograba alcanzarnos. Nosotros corríamos y yo iba detrás del Guerino y le miraba la nuca en la primera oportunidad y dije, ahora Dios lo va a matar, ahora Dios lo va a matar. Y resulta que no lo mató Dios, no lo mató. Entonces nos repartimos la plata y yo dije, si no lo mató Dios, Dios no existe. Entonces fue una conclusión que saqué cuando tenía escasamente 9 o 10 años de edad. Pero eso me marcó mi destino como persona atea. Entonces me desarrollé y llegué a pensar no solamente que Dios no existía, llegué a pensar que si llegaba a existir era tremendamente injusto. Porque permitía que sucedieran una serie de cosas injustas en el mundo. Entonces, así cargado de esta amargura y de esta cuestión, pues fui creciendo, emigré, me fui de Argentina a Venezuela, y en Venezuela, pues, mi vida me llevó a casarme, tuvimos unas hijas, y yo trabajaba en una línea aérea. Entonces, tengo que decir que a los 12 años, 13 años, cuando tenía 13 años de edad, mi madre, que había venido padeciendo una serie de enfermedades físicas terribles en la cabeza, infecciones en los oídos, en la nariz, ella enloqueció. De manera pues que la tuvimos que internar en una clínica neuropsiquiátrica, y de ahí en adelante, desde los 13 años más o menos de mi vida hasta los 33 años, o sea, estamos hablando de 20 años, ella fue empeorando en sus condiciones psíquicas, psiquiátricas, y de tal manera que solamente podía atinar a dormir, podía dormir solamente cuando se le inyectaban calmantes de gran potencia, primero subcutáneo, primero con pastillas y después ya por vía endovenosa. De manera tal que no había manera que durmiera, es el problema, ¿no? Tratando de hacer rápidamente el testimonio, sucedieron en mi vida una serie de cosas. Fui despedido del trabajo, no tenía forma de conseguir un trabajo porque era sindicalista, era comunista, era una persona conflictiva, le había hecho perder el trabajo a más de 300 personas, había yo mismo perdido el trabajo, había terminado preso por sindicalista. Entonces, por hacer huelga en la línea aérea, en fin, una serie de conflictos. En ese tiempo murió mi padre, y cuando yo perdí el trabajo, fue más o menos para esa fecha que mi esposa me dijo un día, ¿no te importa que vaya? Me han invitado a unas reuniones de estudios bíblicos.
Le digo, no, a mí no me importa que vaya. Yo me acuerdo que cuando había que bautizar a las niñas, le dije, mira, si las quería bautizar, sí, le digo, a mí me da lo mismo que las bautice aquí o que si me pides que la llevemos a dar 4 vueltas a un tótem del Canadá, para mí es igual. Eso es una cosa absurda, ridícula, que yo la acepto porque te quiero a ti como mi esposa, pero personalmente no creo en nada. Lo único que creo que hay que darle un cheque al cura, toma, aquí tienes el cheque y dáselo y que prepare la fiesta, pues. Entonces, yo era una persona muy despectiva en ese aspecto. Me gustaba mucho discutir de religión para demostrar que Dios no existía. No solamente era un ateo tranquilo, era un ateo blasfemo, perverso. Era una persona muy, muy mala. Entonces, así las cosas. Cuando mi esposa me pide permiso pues para ir a unas reuniones de estudio bíblico, yo digo que no tengo problema. Me llaman a los pocos días de la clínica donde estaba mi madre internada y me dicen que no la pueden tener más allí porque yo había perdido el seguro social y era una clínica costosísima que el seguro social en Venezuela pagaba el 100%, pero eran en aquel tiempo, me acuerdo, que eran 6.000 bolívares, que eran casi $2.000 o una cosa de esa mensuales, una cosa que yo no las ganaba, pues, y menos sin trabajo no podía darme el lujo de tenerla. Entonces el doctor me dijo, mire, llévesela por unos días a su casa porque aquí no la puede tener y yo le voy a conseguir un sitio en un hospicio público del gobierno, un lugar, un loquero público, pues para que esté allí. La trajimos a la casa, pero ya al no darle las inyecciones, creo que le daban unas inyecciones fuertísimas, después ya me voy a acordar cómo era que se llamaban. Ella no dormía, se la pasaba toda la noche, se hacía mucho daño metiéndose instrumentos punzocortantes en los oídos, se cortaba el pelo, se ponía toda clase de cuestiones dentro de los oídos, rompía la ropa, la ponía toda en remojo y dejaba allí que se pudriera, tenía parálisis facial, le habían hecho para ese entonces 20 operaciones en distintas partes del cuerpo, le habían extraído todas las muelas y los dientes sanos se lo habían extraído, le habían hecho una craneotomía, una perforación en la base del cerebro para hacerle unas radiografías de aceite. Era una persona que estaba totalmente, era un guiñapo, era una cosa inexplicable. Entonces, para ese entonces, mi esposa pues empezó a ir a estas reuniones y me acuerdo particularmente un día que vine yo de buscar trabajo y de no conseguirlo, lógicamente porque no podía conseguir trabajo, nadie me iba a emplear a mí, una persona tan conflictiva, y la oigo que estaba cantando un corito. Y entonces me quedé impactado porque me di cuenta de que en la casa yo no me acordaba que jamás se hubiera cantado. No sabíamos lo que era cantar. Cantar nosotros, escuchar música sí, pero cantar no sabía lo que era cantar. Entonces me llamó la atención que estaba lavando los platos y estaba cantando un corito. Bueno, no le dije nada, dije, bueno, menos mal, que no me molesta porque si está con esa locura, bueno. Un día, pero al día siguiente o cortamente fue cuando llegué a la casa y me puse a ver televisión en la noche, me acuerdo que estaban dando el noticiero, y oí la voz de mi esposa que estaba hablando en un idioma extraño. Entonces bajé el volumen de la televisión y me acerqué a la puerta y estaba ella en el baño y estaba hablando
en unas lenguas que yo no entendía. Entonces me agarró una desesperación tan grande, Donizetti, Carolina, Mónica, de solamente pensar de que se había vuelto loca. Tienes que pensar que tenía una que estaba loca en un cuartito por allá y otra que se me estaba volviendo loca aquí. Entonces empecé a golpear el baño, la puerta de ese baño con tanta fuerza que creo que rompí la puerta. Entonces ella salió, pero antes de salir, mi hija Elizabeth, que para entonces tenía, estoy hablando hace casi 40 años, tenía 5 años, me dice, papi, no te pongas nervioso, no te preocupes, le dice, ese es el Señor que le dio el don de lenguas a mami. Porque claro, mi esposa iba a las reuniones con las 2 niñas, con Liana y con Elizabeth. Entonces yo digo, pero ¿quién está hablando esta niña? ¿Qué es eso del don de lenguas? Entonces en ese momento abrió mi esposa, yo la tomé por los hombros, le pregunté qué le pasaba, me dijo que nada, que estaba tranquila, que estaba bien, que estaba normal. Me hizo que fuéramos al cuarto, me hizo sentar en el borde de la cama y me abrió una Biblia que ella tenía, en Primera de Corintios capítulo 14, y empecé a leer acerca del don de lenguas. Entonces, cuando llegué a la parte esta, así que las lenguas son por señal, no al creyente, sino a los incrédulos, entonces sentí que había chocado contra una pared. Era como si fuera en un coche a 140 kilómetros por hora y hubiera chocado de frente con una pared. Era inevitable que supiera que había chocado. Mis pensamientos, mis razonamientos, todas las cosas que yo había supuesto que Dios no existía, se estaban haciendo pedazos frente a una evidencia. O tenía que reconocer que estaba loca, o tenía que aceptar que lo que decía era una cuestión que estaba por encima del conocimiento racional de lo que el hombre puede decir 2 más 2 son 4. Entonces, después de indagar y de preguntarle y de todo esto, me acuerdo que nos fuimos a dormir ya casi al amanecer. Fue una noche muy turbulenta, yo casi no dormí. Entonces, al día siguiente seguí con lo mismo y entonces, como mi esposa no me decía nada, yo le pregunté. Yo le dije, pero ¿qué es lo que hacen allí en esa reunión? Bueno, cantamos, leemos la palabra y oramos. Y le digo, pero ¿qué es eso, orar? Bueno, orar es hablar con Dios. Me dice mi esposa, orar es hablar con Dios. Tú le pides y Él te responde, tú hablas con Él y Él te responde. Tú le pides y Él te da. Y yo al ver el entorno de muerte, de locura, de ausencia de trabajo, de dinero, de todas las cosas que me estaban pasando, volvió de nuevo a mí esa ira, esa rebelión y le dije, pero bueno, o sea que tú le pides a Dios y Dios te da. Así de fácil. Sí, así de fácil. Era de noche. Entonces, antes de dormir le digo, bueno, vamos a pedirle. Le digo, pero ¿no te das cuenta que lo que me estás diciendo es una gran estupidez? ¿Cómo dice que le va a pedir algo y te va a dar? Mira nuestra situación. ¿No le has pedido? Sí, le he pedido. ¿Y por qué no nos da? Bueno, Él sabrá por qué no nos da, me dice. Pero sí es verdad que si tú le pides, Él te da. Entonces yo le dije, yo te voy a demostrar cómo eso no es verdad. Entonces me arrodillé, porque ella me dijo que me arrodillara en la cama, semidesnudo, y mi oración fue esta. Quien quiera que seas que estás allí arriba, si es que estás, porque no creo que estés. Entonces mi esposa me dijo, pídelo en el nombre de Jesús. Dije, en el nombre de Jesús.
si tú estás allí, entonces vamos a ver si me respondes esto. Entonces, ¿qué le iba a pedir? Donizetti, tenía que pedirle algo realmente difícil. Tenía que pedirle algo que no fuera casual, que después no se atribuyera a la casualidad. Si le pedía un trabajo y al día siguiente daba la casualidad que me daban el trabajo, entonces iban a decir que Dios me había conseguido el trabajo. Yo no quería que pasara eso. Yo lo que quería era destruirle la fe a mi esposa. Estaba enconado contra ella, contra su fe, contra lo que ella hablaba. Lo aborrecía. Entonces se me vino a la mente mi madre. Y dije, bueno, si tú existes, cosa que no creo, entonces haz que mi madre se duerma. Que ella duerma. Eso era absolutamente imposible, Donizetti. Eso era imposible de que durmiera. Porque, sí, pentotal sódico le inyectaban. Sí, señor, pentotal. Esa era la droga para poder dormir. O sea, ella no podía dormir. Entonces, le dije eso y me acosté muy orondo, muy satisfecho de saber que eso no se iba a cumplir. Al día siguiente me levanté, me fui a buscar trabajo y cuando vine al mediodía a comer, fracasado como siempre, le pregunté ¿dónde está mi mamá? Y entonces mi esposa me dice, está durmiendo. Digo, no puede ser. Y dice, bueno, voy a verla. Y entonces estaba en el cuarto durmiendo. Entonces me dice, vamos a despertarla. Le digo, no la despiertes en absoluto, déjala que duerma. En la noche me dijo si le íbamos a despertar, le dije que no. Me fui a dormir y a las 2 de la mañana me desperté y me acerqué para ver si seguía durmiendo y todavía seguía durmiendo. Al día siguiente la despertamos para desayunar, desayunó, se volvió a acostar y se volvió a dormir. Durmió así siendo despertada para comer nada más durante 30 días y 30 noches. Cuando por fin despertó, estaba sana, no tenía nada. Bueno, tenía sus enfermedades físicas, sus marcas, lógicamente, no le habían salido los dientes, la parálisis facial permanecía, pero tenía la mente fresca como la de un joven, la memoria cercana y la memoria lejana eran perfectas, el sentido del humor, lo que tú quieras, la perspicacia, la intuición, todas las cosas parecía que habían sido construidas nuevas allí. Entonces, esa fue la primera oración que me respondió Dios. De ahí en adelante, entonces, el primer regalo que me hizo mi madre fue una Biblia. Me acuerdo que me la regaló casualmente en un día parecido ahora, 3 de octubre. El 3 de octubre, en un día como hoy, me la regaló la primera Biblia que le costó 10 bolívares. Una Biblia chiquita, versión 60, Reina Valera. De 1974. O sea que ya hace 38 años de eso. Entonces allí empezó todo. Esa fue la primera oración que me respondió el Señor. Y sanó a mi madre, lo sirvió al Señor, ella creyó en el Señor, lo sirvió al Señor en el ministerio de la intercesión hasta 1990 y pico, en que ella partió con el Señor. Y desde ahí en adelante Dios empezó a organizar y organizó rápidamente nuestra vida como familia, y pronto ya todos estábamos sirviéndole. Dios llamó a mi suegra, a mi suegro, y un día pues cercano, no habían pasado un par de semanas que me quedé en casa solo,
sentí por primera vez pues la presencia del Señor aquí en el pecho, como me amaba Él. Y bueno, entonces, desde ese día en adelante, pues su fidelidad no ha fallado, hasta que hoy veo las bendiciones que puede tener el compartir la palabra de Dios a través de todo el cariño y el amor que siento haber recibido en esta mañana en mi cumpleaños. De manera que siempre, pues, a Dios sea la gloria. Carlos, ¿cómo fue esa convicción de pecado que el Espíritu Santo trajo en usted, que era tan fuerte que con solo preguntarle si iba a comer algo usted se ponía a llorar, y que fue varios días? ¿Cómo fue eso? Ah, bueno, eso fue después. Sí, no, pero la primera, ¿cómo te puedo decir? Experiencia que tuve de que el Espíritu Santo estaba realmente morando en mí fue esta, no del amor, pero otra fue extraordinaria. Yo había, fíjate, yo en agosto del 74, pues había terminado un curso de navegación, porque me gusta mucho la marinería. Entonces, como estaba sin trabajo, había unos cursos nocturnos allí en la ciudad de Caracas, en un sitio que se llama bueno, ahora no me acuerdo cómo es esto, donde mira las estrellas, ¿cómo se llama eso? Observatorio. Un observatorio, exactamente. Bueno, ahí daban unas clases de navegación estelar y todas esas cosas. Bueno, total que me inscribí en el mes de febrero del 74 y en agosto, septiembre, terminó el curso, lo aprobé y yo era una de las personas líderes en echar cuentos, chistes verdes, chistes horribles, chistes sobre el Señor. Entonces, sobre Dios. Entonces, me fui, teníamos que recibir el carnet el título, pues, de capitanes o de patrones deportivos de 140 toneladas en diciembre. Y yo en septiembre, creí en el Señor. Entonces, claro, yo no sabía y yo fui en diciembre a recibir mi título y nos metieron en una sala a todos para hacer un ensayo de cómo teníamos que entrar, iba a venir un almirante, nos iba a dar los títulos y mientras esperábamos allí, me dice uno de las personas que estaba conmigo, bueno, ¿qué chiste nuevo tenés? Le digo, bueno, no tengo ningún chiste. Entonces él enseguida dijo, yo les tengo que contar un chiste muy bueno. Y el chiste era del Señor Jesús. Entonces, cuando él empezó, tan pronto como empezó, yo me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir mal como cuando te dan ganas de vomitar, que empiezas a sentir una sensación en el estómago, que se te empieza a poner el estómago así como apretado. Entonces, no quise hacer caso, porque digo, bueno, ya se me va a pasar, pero eso era en segundos que me empezó a venir. Y resulta que mientras él empezaba a contar el chiste, un puño que era chiquito y se me iba creciendo aquí en el esternón, en el pecho, iba creciendo el puño hasta que me sacó el resuello para afuera, era como si no tuviera oxígeno, y me caí al suelo de rodillas y levanté mi mano para que por favor dejaran de hablar y me sacaran de allí. Me tuvieron que sacar de allí. Me sacaron entre dos personas, asombrados de ver que había sufrido pues un colapso, y de manera tal que, te digo, tengo terror de solamente, una vez, por ejemplo, me acuerdo que fuimos a un banco muy famoso y en la ciudad de Miami, por cierto, a pedir unos créditos importantísimos para la compañía, y esta gente empezaron a contar unos chistes del Señor y íbamos manejando en el coche. Yo iba con mi jefe, con el presidente, yo era el vicepresidente de la empresa.
Y ellos empezaron a contar y les dije, por favor, no cuenten esas cosas, por favor, porque... Y entonces no me hicieron caso. Me hicieron, cállate la boca. Eran dos representantes altísimos del banco. Y Donizetti lo que hice fue, me acuerdo que estaba en Brickell Avenue, en la avenida Brickell, y simplemente yo iba manejando el coche, puse el coche en parqueo, y en el semáforo me bajé y abandoné el carro, lo abandoné, los dejé a los tres metidos en el coche. O sea, es una cosa automática, yo con eso no juego, o sea, no puedo jugar, no me puedo dar el lujo de jugar. Para mí la presencia de Dios ha llegado a ser una cuestión física, es una cuestión auténtica. Todo el ateísmo que tenía se me transformó en una fe razonada y razonable. O sea, una cosa tremenda y una capacidad después natural para entender la palabra, para entenderla. Es una cosa, es un don de Dios y así lo recibo, porque yo tengo el 6º grado que tengo de la escuela primaria, lo hice en la noche, de manera que yo en realidad tengo 5 años de instrucción primaria. Eso es todo, no tengo nada más. Yo escasamente yo sabía leer y escribir y sé inglés porque viajé, pero eso es todo. Ahí llegan mis conocimientos académicos, se mueren, bueno, quizás no, cuando estudié el asunto de patrón deportivo. Que por cierto les decía, esto es de lo único que yo me he graduado en mi vida. Y sin embargo, pues operó ese don maravilloso, esa capacidad para entender la palabra y para relacionarla una con otra y para poderla transmitir. En otra ocasión les contaré cómo fue que el Señor pues me inquietó y me hizo saber acerca de la Biblia textual. Carlos, pero no nos contó esa anécdota que alguna vez usted refirió de que lloraba por todo. ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, una vez sí, el Señor pues me habló por su palabra y entonces eso es gracia de Dios, ¿no? Estuve 5 días y 5 noches prácticamente sin dormir y sin comer, no, es que no tenía hambre, me tomaba un poco de agua o un vaso de jugo, pero cuando llegaba a la mesa entonces todos me miraban, los miraba a todos y sentía la presencia del Señor, la bendición del Señor era tan grande allí que esos 5 días y 5 noches pues no podía sino adorar a Dios y glorificar a Dios y sentir el amor de Dios de manera permanente. Eso que uno siente a veces por momentos, por segundos, bueno, Dios me dio la gracia de una vez, que también nuestro hermano Ignacio Guevara nos decía que él hacía unos años, pocos años, ¿te acuerdas que nos comentaba que se levantaba en la mañana, a las 4 de la mañana, y adoraba por algunos momentos a Dios, y era la cosa más maravillosa, la comunión que tenía? Bueno, esto fue algo precioso, y me invitaba, cuando me ponía en la mesa, los miraba todos, me ponía a llorar, y me iba de nuevo para el cuarto, y me quedaba allí orando y adorando a Dios, y hablando con Dios, sintiendo su presencia, disfrutando su presencia. Yo supongo que esto va a ser algo parecido en el cielo, ¿no? O mejor, lógicamente. Claro, llegaba usted a compartir el almuerzo con la familia, y de repente se ponía a llorar, se tenía que parar e irse a encerrar. Luego por la noche venía, Carlos quiere comer algo, y se ponía a llorar. No le podían mirar ni hablar porque se ponía a llorar. Sí, y me pasó también con un joven que un día me enteré que era el hijo de un famoso capitán de la compañía donde yo trabajaba, francés, y me enteré que tenía cáncer. Y yo ya tenía tiempo que no trabajaba en la compañía, ni nada, ni trataba
trabajaba ni nada de eso. En una Y un día, perdón, Carlos, una línea aérea, ¿no? Capitán de vuelo. Sí, un capitán de vuelo de 747, o sea, una persona con un cargo importante. Y por cierto, mi vida de sindicalista siempre estuvo en contra de los pilotos, de las prerrogativas que tenían, de sus abusos que tenían hacia las aeromosas, etcétera, etcétera. Tengo que recordarte que yo era tripulante de cabina, que era mayordomo, pues era mesonero a bordo. Era un mesero, pues. Entonces, lo que quiero decir es que no era unas personas que me eran simpáticas en la carne, carnalmente. Entonces, un día, orando al Señor para dormir, antes de dormir, le digo a mi esposa, vamos a pedir por el hijo del capitán, fulano de tal. Me dice, sí, está bien, pidamos. Cuando empiezo a orar, Donizetti, empiezo a sentir amor por esa persona. Óyeme bien, amor. Un amor. Y el amor se convierte en lágrimas, y las lágrimas se convierten rápidamente, ¿no? Se convierten en sollozo, en gemidos indecibles. De tal manera que me empiezo a esconder debajo de la cama y a moquear allí y a llorar, pero ya una cuestión perdida toda la vergüenza, ¿me comprendes? El miedo escénico que tienes, ¿verdad? Porque hay cosas que tú dices, bueno, pero no quiero hacer el ridículo, ¿verdad? Bueno, entonces empiezo a llorar y a interceder, y era de nuevo ese puño, pero era un puño de intercesión, de amor, que yo sentía que el Señor me estaba oyendo allí, indiscutiblemente me estaba oyendo. Entonces, como no, porque era la primera vez que me pasaba, yo tenía no creo que llegaba a 3 meses que había creído en el Señor. Entonces, llamo imagínate tú, llamar a la compañía aérea para pedir el número de teléfono del capitán. He sido despedido por sindicalista, ¿cómo me van a dar a mí un número de teléfono privado de la casa de un capitán? Bueno, era absurdo. Bueno, ahí llamé, la secretaria que estaba me conocía, me dijo, espérate a ver si te lo consigo. ¡Pum! Y no habían pasado 1 minuto que me dio el número de teléfono. Entonces le dije a mi esposa, debe ser que quiere que vayamos. Llamé al pastor con el cual él me estaba ayudando a dar mis primeros pasos en el Evangelio, el hermano Abraham Anse de Venezuela, de Caracas, que ya partió con el Señor. Le digo, Abraham, me pasó esto y esto. Me dijo, eso es intercesión. Me dijo, a lo mejor hay que verlo porque el Señor lo puede sanar. Entonces dije, bueno, yo tengo el teléfono aquí, lo voy a llamar. Entonces llamé con mucha confianza, con mucha fe. Miren, ¿cómo está, capitán? ¿Cómo le va? No sé si se acuerda de mí, yo soy Carlos Fuchán. Sí, ¿cómo está, señor Fuchán? ¿Cómo le va? Bueno, bien, mire, usted sabe que, le dije sí, usted sabe que yo era ateo y ahora he creído en el Señor, y el Señor me ha puesto un deseo de hablar con su hijo, de orar por él, de hablarle de Cristo. Entonces me dice el papá, querido amigo, yo le agradezco mucho, pero nosotros tenemos en nuestra familia un obispo que está aquí, ya está a cargo de la parte espiritual de mi hijo. Él no quiere ver a nadie, está encerrado, no está muy triste porque creo que el muchacho tenía 18 años y tenía cáncer terminal, le faltaban algunas semanas para morirse. Entonces, lo único que se me ocurrió decirle, Donizetti, fue, bueno, dígale usted si quiere hablar conmigo, yo le dejo el teléfono y si quiere, ahí lo tiene el teléfono. Y colgué. Y no entendí, dije, Señor, pero no entiendo para qué me has hecho esto
y ahora no puedo verlo. Y estando ahí parado, meditando frente al teléfono, suena el teléfono. Y era el capitán. Y me dice, caramba, señor Fuchán, yo no sé qué pasó, pero mi hijo sí quiere hablar con usted. Bueno, entonces llamé al pastor y nos fuimos. Claro, yo creí que el Señor lo iba a sanar. Entonces llegamos y le predicamos al Señor. Él recibió la palabra, él aceptó a Cristo en su corazón. Dios había preparado eso como si fuera la reunión de Cornelio, pues. Y a los 7 días exactamente se murió, partió con el Señor. Yo no comprendí eso. Yo en ese momento no entendí que lo que quería el Señor era que recibiera el testimonio para salvarlo, no para sanarlo. Entonces me quedé muy triste y tardé algunos años en entender eso. Yo era quería que Dios actuara en la parte física más que en la parte espiritual. Era novato en las cosas de la fe, pues. Entonces ese fue un día que fue muy precioso porque sentí el amor de Dios que puede tener. De manera que cuando mi madre me hablaba del ministerio de intercesión, yo la comprendía. Dice, por ejemplo, mi mamá me decía, ¿tú crees que yo te quiero a ti? Le dije, sí, yo creo que tú me quieres, porque claro, yo soy hijo único y yo he recibido pruebas del inmenso amor que me tenía mi madre a mí como hijo único y las cosas que ella llegó a hacer por mí. Entonces yo le decía, claro que sé. Bueno, acabo de descubrir que mi amor por ti es una absoluta porquería. Que tenía cáncer terminal, que quedaban... Era como una solución que me estaba dando, ¿no? Era como si me dijera, mírame a mí, que yo no cobro, en mí está la solución, yo no cobro. Entonces fui con mucha desconfianza o precaución y le dije, vamos a verla y vamos a llevarle una ofrenda y vamos a... La señora no era ni creo que es creyente. Entonces fuimos allí a la casa y fue una reunión muy corta, muy fría, si quieres, porque yo no sabía qué decir. Nos explicó cómo tenía la enfermedad, y al poco tiempo agarré 400 pesos que tenía allí, que son no sé cuántos, serán 20 o 30 dólares, una cosa de esa, y se los di a la persona que iba conmigo. Le digo, cuando yo salga se los da y tal. Bueno, señora, que Dios la bendiga y vamos a ver si oramos por usted. ¿Quiere que oremos por usted? Así mismo fue, ¿no? Como no queriendo. Y entonces ella dijo que sí, estaba sentada, y entonces, como yo le tenía agarrada la mano, sentí de imponerle la mano. Tú sabes que yo en eso soy muy delicado y muy prudente. No me gusta imponer la mano con ligereza, porque sé que está escrito. Entonces le impuse la mano e inmediatamente sentí el asunto del pecho de nuevo, el puño, el amor, el gemido. Y de las lágrimas que empezaron a brotar de mis ojos, empezaron a caer sobre la cabeza de ellas hasta que empecé de nuevo con este asunto de perder el control por la pasión, por el amor hacia esa persona. Quería agarrar su cabeza, era una anciana de unos 70 años más o menos, muy avejentada. Quería agarrarle la cabeza y metérmela aquí adentro de mi pecho. Sí, era una cosa muy especial, muy especial. Fue corta, no duró más de 1 minuto y medio, a lo más 2 minutos. Entonces hasta que agarré la compostura y me separé. Entonces cuando me separé y le agarré la mano de nuevo para despedirme, ella me dijo, algo me tocó la espalda. Cuando usted estaba orando me tocó algo la espalda. Dije, yo debe ser el respaldo que le tocó la espalda. Y
entonces se separó y me dijo, esta silla no tiene respaldo. Y entonces vi y no tenía respaldo. Entonces nos fuimos y al día siguiente apareció con el resultado médico de que sus pulmones estaban funcionando. Y dejé que pasaran 3 meses o 4 meses y mandé a llamar a una hermana en la fe para que averiguara y me dijo que sí, que efectivamente está curada totalmente del cáncer en los pulmones. Qué increíble, Carlos. Qué testimonio. Es algo asombroso. Es que cuando Dios quiere hacer algo es tan fácil, Donizetti, queridos hermanos que nos oyen, oyentes, amigos, es tan fácil cuando Dios quiere hacer las cosas. Y la gloria es de Él, no es de uno. ¿Qué hice yo aparte de meter la pata, de dar plata, Nada, fui un siervo inútil allí, más nada. Entonces, es cuando Dios quiere hacer las cosas, es algo tan sencillo, hermano. Y yo, por eso me gusta contar estos testimonios, porque nuestra vida en el Señor debe ser siempre así, fácil, para buscar, para predicar, para sanar, es todo sencillo, de acuerdo a su voluntad, todo es simple, sencillo, fácil. De manera que siempre a Él es la gloria. Oye, ¿cómo nos hemos tomado el tiempo? Sí. Te ruego que me perdones, Donizetti. No hay problema, Carlos. Ha sido un día especial. Gracias por regalarnos estos minutitos, Carlos. Que Dios lo bendiga grandemente. Yo le dejo tranquilito para que usted ahora vaya a disfrutar de lo que la familia le ha preparado para su día de cumpleaños. Gracias por edificar a tantas personas. Imagínense, hemos tenido hoy récord. 110 personas se han conectado al chat en el día de hoy. Récord en el chat. No sabemos cuánto le estén escuchando que no estar en el chat, a través de emisoras que nos retransmiten en muchos lugares. Y ya nos dieron las 9:27 minutos. La grabadora marca 1 hora 13 minutos de grabación de la charla con usted. Así es que gracias por esta videoconferencia, Carlos. Que Dios lo bendiga y le dé muchísimos años más de vida. Muchísimas gracias, Donizetti Barrios, por esta libertad maravillosa que le has dado al reloj. Qué bueno, qué bendiciones que tú seas el propietario, junto con tu bella esposa, de vivelestereo.com. Gracias por la oportunidad del testimonio, bendiciones, y no nos olvidemos mañana del tema. Mañana quisiera que tomáramos el tema porque es apasionante, que quedó pendiente de hoy. Perfecto, Carlos. Y que no se me vaya a olvidar mencionarle que el día viernes no tendremos videoconferencia, Carlos. Voy a poner uno de los programas grabados porque el viernes estaré en Tandil, Buenos Aires. Yo mañana me voy para Buenos Aires y entonces el día viernes no lo tendremos en entrevista a usted. El lunes tampoco, porque el lunes estoy regresando en la noche. O sea que llego el martes en la madrugada, pero apenas llegue al aeropuerto me vengo y entonces el martes, Dios mediante, lo tendré. O sea que mañana jueves lo entrevistamos en vivo y en directo, terminamos el tema de los apóstoles. Y el martes lo vuelvo a entrevistar otra vez, Dios mediante, Carlos. Maravilloso, estaremos pendientes, pero que tengas un excelente, mañana ya te diré que tengas un excelente viaje, pero te lo adelanto hoy. Gracias. Cómete bastantes flanes con dulce de leche, yo estoy seguro que te van a atender en Tandil muy bien. Allí hay un postre muy bueno cerca, que se llama postre Balcarce, toma nota de eso. Postre Balcarce, muy bien. Sí, y trata de traérselo a Carolina, es muy delicado, pero trata de traérselo en el avión. Bueno, bendiciones para todos los radioescuchas de vivelestereo.com. Gracias, Carlos. Y por acá don Javier Méndez, que usted lo conoce, de soporte técnico de CBC, le está mandando un afectuoso saludo porque él lo estima muchísimo a usted. Javier Méndez. Javier, también te retribuyo ese saludo con mucho cariño. Igualmente, querido hermano. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos a Carlos Fuchán, hoy un programa súper especial. Lo teníamos desde Barcelona, España, en esta videoconferencia. Y ha quedado grabada, vamos a subir esta videoconferencia porque es el testimonio de Carlos Fuchán y lo pudimos grabar aquí en Vive el Estéreo. Gracias a Papito Dios que nos regaló esta oportunidad.
Vamos con la música. Por supuesto, el programa se nos descuadró completamente y luego viene Carolina Anzuini con las noticias, Mónica Ramírez con el estado del tiempo en las principales capitales y así continuamos con el curso de este programa en Vive el Estéreo, Noticias en Pijama.